Gracias. Buenos días, Arturo Pavón, colaborador de Efecto Colateral y del Chapucero. Le quiero pedir su opinión acerca de lo que vamos a dar a conocer ahora. Yo supongo que ya tiene algún conocimiento, ya tiene la información, Jesús Ramírez, sobre una figura que es muy parecida a la de Edmundo Jacobo en el INE y que se presenta, pues, otra vez, otra de ministros aquí en la Suprema Corte de Justicia, y estamos hablando de Rafael Cuello Cetina. Él es el secretario general de Acuerdos. No nada más es el secretario general de Acuerdos, sino que también en colusión o apoyo por parte de ministros y ministras, logra ser también juez de distrito y magistrado de circuito, por encima de otras personas que tenían la posibilidad de haber estado en esos puestos, pero bueno, aquí le echaban la mano los ministros. Y el sueldo normal del secretario general de Acuerdos es de 153,447 pesos. Eso es neto. Sin embargo, como él tiene esos otros dos cargos, pues ya no aparece su sueldo en transparencia. Pues queremos pensar, o nos hace pensar que esto es muy sospechoso, porque entonces ¿cuánto está llevándose por los tres cargos con todas las prestaciones que ya se han mencionado aquí? Este señor entró, le digo que está enquistado ahí desde hace muchos años, entró desde 1992, ocupando diferentes cargos, ir escalando y aparte, pues hacerse de lealtades a través de diferentes favores que hacía a los ministros que le tocaron a él. Pero ya hace 14 años, bueno, ya va a cumplir 15 años, se le da el título de secretario general de Acuerdos, le dan ese cargo. Y en 2014 se le da el de distrito, el de juez de distrito de competencia, el cual pues nunca lo ha ejercido y debería de ejercerlo porque así es la normativa, pero pues le dicen que está comisionado como secretario general de Acuerdos y entonces pues no pasa nada. Y la misma situación es como magistrado de circuito, él debería de ejercerlo, no lo ejerce, pero sigue vigente porque los ministros le dan una comisión y entonces así es como anda el señor ahí. Bueno, en esta Secretaría General de Acuerdos, su antecesor tenía aproximadamente 35, 36 colaboradores, los cuales pues le ayudaban en las cosas naturales y normales de ese cargo. Sin embargo, ahora que él está ahí desde hace ya casi 15 años, tiene 185 colaboradores a su cargo, los cuales pues hacen funciones que no son naturales a lo que él necesita. Estamos hablando que de 35 del anterior secretario, ahora son 185. En su plantilla laboral se tienen identificados diversos casos de nepotismo, de amiguismo, y ahorita los vamos a mencionar, pero estos casos, de esos 185 ya se tienen identificados 43, que tienen sueldos desde los 40,000 pesos hasta los 119,000 pesos, igual con todas las prestaciones que se han hecho acreedores ahí. Y no voy a dar los nombres de las personas, voy a mencionar solamente algunos para que se den cuenta y con esto se pueda fundamentar aún más la iniciativa de reforma que requiere el Poder Judicial. Aquí tenemos todos los datos con los nombres, los datos los tiene Jesús Ramírez. Y por ejemplo, aquí tenemos un secretario de estudio y cuenta de ponencia, son nombres rimbombantes para puestos que fueron inventados, con un sueldo de 119,505 pesos, pero es amigo del secretario general de Acuerdos. Tenemos a la dictaminadora 1F con un sueldo de 83,301 pesos y es hija de un exministro, que tampoco voy a mencionar qué ministro, pero aquí está el dato. Tenemos también, por ejemplo, a la secretaria auxiliar de Acuerdos A, pero en realidad ejerce
pues hace funciones de secretaria particular, no auxiliar, y tiene un sueldo de 62,723 pesos. Yo creo que hace muy bien su trabajo porque pues tiene un gran favor, porque su esposo pues también está ahí, es el director de área A, fíjese nada más, del Centro de Monitoreo del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Pero pues los esposos están ahí, tienen un sueldo entre los dos. Imagínense, ella 62,700 y él 77,175 pesos. Tenemos casos de hermanos que ejercen, pues supuestamente como de choferes, pero realmente son mandaderos, que hacen funciones de orejas, obviamente porque andan cuidando las espaldas del secretario general de Acuerdos. Tenemos también, por ejemplo, aquí que está recomendado, dictaminadora 1F también, por recomendación de un ministro en retiro, José Ramón Cosío, otra de José Ramón Cosío. Tenemos al secretario de Estudio y Cuenta, con un sueldo de 119, que es amigo de la infancia del secretario general de Acuerdos. Y así nos vamos con toda la lista, aquí las tenemos. Y estos sueldos son netos mensuales actualizados al 14 de julio del 23, de acuerdo a la información que se logró tener en el portal de la Suprema Corte. Pero así las cosas en la Suprema, y esto que sirva precisamente para fundamentar, y no decir que nada más es por los jueces o que sean votados. Tenemos que hacer un cambio en ese sentido y espero que esta información también sirva para ese efecto. Y también tenemos, es la segunda, ¿cuál sería su opinión, digamos, de esto de la Suprema Corte? Bueno, que coincido contigo, el Poder Judicial se le entregó a el Partido Acción Nacional. Empezaron las negociaciones cuando Salinas. El PRI tiene 4 etapas. Nace en 1929. Esto para los jóvenes. Y se denomina Partido Nacional Revolucionario, PNR. Plutarco Elías Calles, dirigente político, presidente de México, cabeza de lo que se conoció como el Maximato, de manera muy hábil, reagrupa a todos los partidos regionales que existían y conforman este partido que aglutina a todos los que habían participado en la revolución. Y así surge el PNR, 1929. Luego ese partido se transforma, y es su mejor época, en Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas. Y es cuando se organiza a los campesinos, a los obreros, surge la CNC, surge la CTM, Partido de la Revolución Mexicana. Después del cardenismo, que ya empiezan las desviaciones de los principios, anhelos de transformación, de justicia que surgieron en la revolución, ya de Partido de la Revolución Mexicana pasa a ser PRI, Partido Revolucionario Institucional. Ya esto en 1946.
Y en el 88, nada más que no es formal, como dicen los abogados, no de jure, sino de facto, se constituye el PRIAN. Se unen el PRI y el PAN, pero siguen simulando desde el 88 hasta el 2018, hasta ahora, que eran distintos. Entonces, cuando empieza este contubernio del PRI y el PAN, porque ya el PRI ya para ese entonces ya había abandonado todos los principios de la revolución, y el PAN lo mismo, que había surgido como un partido que buscaba la democracia, pues ya estaba metido por completo en la protección de las cúpulas del poder económico. Entonces se identifican con Salinas porque Salinas pues es el que impulsa lo que se conoce como política neoliberal o neoporfirista. Empieza en un sexenio anterior con el finado Miguel de la Madrid, pero ya Salinas tenía mucha influencia en el gobierno de Miguel de la Madrid. Desde el 83 ya era secretario de Programación y Presupuesto. Entonces, y ya cuando llega él a la presidencia, pues lleva a cabo toda la política de privatización y las reformas para desaparecer el ejido, reforman el artículo 27, entrega a los bancos, entrega a las empresas, entrega a las minas, y en eso coincide plenamente con el PAN. Y también hacen una alianza política. Mientras a nosotros nos hacían fraudes, al PAN lo trataban de manera distinta. Por eso les reconocen el triunfo al PAN en Baja California, 1989. Ese mismo día hubieron elecciones en Michoacán por la gobernatura, igual que en Baja California, y fue un trato distinto. En Michoacán, fraude y represión, muertos. Y en Baja California se aceptó el triunfo de Rufo. Pero no queda ahí, es cuando entra en escena el llamado jefe Diego y empiezan a hacer otras negociaciones y les empiezan a ceder el Poder Judicial. Al PAN, al grado que en el siguiente sexenio, con Zedillo, ya les entregan al PAN la Procuraduría General de la República. Y les queda el Poder Judicial. Entonces, todos los recomendados de Diego
todos los recomendados de los líderes del PAN, pues entraban al Poder Judicial. Más, pues otros recomendados de grupos de intereses creados. Entonces, el Poder Judicial se convirtió en un poder al servicio, como estaba también el Ejecutivo. Lo mismo, un poder al servicio de una minoría. Y como complemento, o mejor dicho, como recompensa a todos esos servicios prestados a la oligarquía para saquear a México, para robar a sus anchas, pues les daban concesiones, los maiciaban, como decía Porfirio Díaz. Ese gallo quiere maíz. ¿Y cómo los maiciaban o cómo es el maiceo de los últimos tiempos? Pues sueldos elevadísimos. Por eso, 700,000 pesos mensuales para un ministro. Claro que sí. Hablamos de maiceo. Pues no le llega un ministro a Lore de Mola, que gana 2 millones de pesos mensuales. Ni modo que sea una eminencia, ¿no? Y que sus servicios prestados a la patria requieran de una retribución de 2 millones de pesos mensuales. Les pagan eso porque ellos defienden intereses. Negocios particulares que se hacen al amparo del poder público. O sea, los dueños de los medios pagan todo eso a estos periodistas, entre comillas, ¿no? Porque el periodismo es un noble oficio. Porque pues así chantajean a los gobernantes y les entregan contratos leoninos en donde se quedan con mucho dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Entonces, en el caso de los funcionarios del Poder Judicial y de estos órganos autónomos que crearon con ese mismo propósito, era pagarles bien para que actuaran como vasallos, para que actúen obedeciendo y callando. Es compra de lealtades. Compra de lealtades, compra de conciencia. Entonces, se pudrió el Poder Judicial. Entonces, parte de las concesiones era también permitir el nepotismo, aparte de la corrupción. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Porque olvídense del nepotismo y de que están los esposos y que están los hijos y los primos, cuñadas, cuñados. No. Bueno, aceptando sin conceder, como dirían los mismos abogados. El problema es de fondo que se agarra a un delincuente y por dinero
se le deja libre, o por influencia. Imagínense el daño que causan a la sociedad. Cómo se descongelan las cuentas de la esposa de García Luna. Ahora mismo, esto que acaba de hacer un juez, presenta la Fiscalía una denuncia contra el presunto segundo tirador en el asesinato de Colosio, y el juez niega la orden de aprehensión. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás? Más bien, ¿por cuánto? Sí, pero es una red de complicidades, de componendas, y así muchas cosas. Esto de que 2 ministros cancelan la ley eléctrica, una ley que beneficia al pueblo, pero que no le conviene a las empresas particulares. Entonces, esos ministros, ¿a quienes representan? ¿Al pueblo? ¿A la justicia? ¿O a empresas particulares y a los intereses económicos? Entonces, ¿cómo resolvemos eso los mexicanos? Porque sí necesitamos tener un poder judicial sin corrupción, sin influyentismo, donde jueces, magistrados, ministros actúen con rectitud y que apliquen la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, con la rectitud de Juárez, con la rectitud de José María Iglesias, con la rectitud de Lerdo, con la rectitud de Vallarta, de los grandes abogados que hemos tenido en el país. Entonces, ¿cómo le hacemos para renovar, para reformar ese poder? Pues con la participación de la gente. Es el mejor método, el método democrático para limpiar lo putrefacto. Entonces, que no sean las cúpulas las que elijan, que sea el pueblo el que elija a los jueces, el que elija a los magistrados, el que elija a los ministros, y así van a actuar de manera distinta, porque van a estar pendientes de que si actúan mal, pues ya no los van a volver a elegir o los pueden quitar, porque incluso se está proponiendo en la reforma que haya un tribunal independiente, porque ahora deciden lo que quieren. Es más, antes ni siquiera se conocían los nombres de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Se manejaban en la clandestinidad.
en el anonimato, pero sí nos hacían mucho daño. Yo recuerdo que cuando impusieron la reforma energética, la privatización del petróleo, estábamos nosotros en la oposición y de acuerdo a la Constitución reunimos las firmas, 3 millones de firmas, para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo si querían la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Pues saben, los ministros de la Corte rechazaron la consulta. Cuando la ley Calderón del Bester Gordillo en contra de los trabajadores al servicio del Estado, en contra de los maestros, 2007, promovimos amparos, nos opusimos, nada. Pero eso sostengo que no solo es el caso del Poder Judicial, el gobierno en su conjunto, en el periodo neoliberal, no promovió ninguna reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Ni una sola. No hay una sola prueba que en 36 años se haya llevado a cabo una reforma a la Constitución para beneficio del pueblo. Al contrario, todas las reformas que hicieron fue para perjudicar al pueblo y favorecer a una minoría rapaz. Entonces, por eso sí hace falta la reforma al Poder Judicial. Claro que no les gusta, porque ellos no se sienten parte del pueblo, ni creen que el pueblo sea el soberano, el que mande. Si alguna vez han pensado en eso, ha sido porque lo han tenido que decir en un discurso, pero no porque le tengan obediencia al pueblo, no porque estén pensando en mandar obedeciendo al pueblo, no, es una élite totalmente divorciada del pueblo. Por eso se requiere la reforma. Y afortunadamente va a decidir el pueblo en la elección. Va a decidir si quiere que continúe la transformación o que regresen los de antes, los de el bloque conservador, que regrese Claudio, ¿no?, a pedir que se cancele la educación pública, que regresen los contratos leoninos, los sueldos elevadísimos, los lujos en el gobierno. La gente va a decidir eso. Y que ya no le den nada al pueblo, como sucedía, o que le den muy poco. ¿Cuándo había recibido la gente, que eso además su derecho, en 6 años, de manera directa, en pensiones,
en becas, en apoyo a campesinos, a pescadores, a trabajadores. 2.700.000.000.000. ¿Cuándo? Si todo se quedaba arriba. Por eso se jalan los pelos y dicen, ¿qué está pasando? Como si nos traemos a mejor periodista del mundo, ¿no? A que elabore un montaje, y tenemos a Loret de Mola y tenemos a todos. ¿Cómo es posible, pues, que no pase nada? Pues es muy sencillo, ¿no?, de explicar. El pueblo está contento con la transformación, porque son cosas interesantes, ¿no?, en el análisis. Una, lo que significa la democracia para un pobre y lo que significa la democracia para una persona de clase media o de clase alta. Es distinto. Tiene una connotación distinta, porque la democracia auténtica, verdadera, para el pobre es su sobrevivencia, es la posibilidad de ser atendido, ayudado, auxiliado. Para un integrante de clase media, pues es distinto. Puede ser porque va a haber un gobierno más eficiente, que se va a hacer cargo de la seguridad, ¿no? Pero no es porque de eso va a comer. Entonces, la democracia para el pobre es fundamental, es básica. Ese es un asunto de fondo para la reflexión. Y lo otro que también es de fondo, imagínense, en un país donde imperaba la corrupción. El principal problema de México era la corrupción. Imperaba la corrupción. Todos, de una u otra forma, lo sabían, al grado de que los más corruptos, los de arriba, querían que se aceptara como algo normal. Como decía don Jesús Silva Gerso, el grande, decía que los funcionarios y algunos hombres de negocios, traficantes de influencia, ¿sí?, hacían sus fortunas de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, y decía, y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba, y ese es el peor de los males, porque se veía normal. Entonces todo el mundo sabía, no todos en México, y eso es una cosa que debemos de tener muy presente. Nuestro pueblo es honesto. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Y eso tiene que ver con nuestras culturas. Cuando llegaron los europeos, los indígenas se
quedaban sorprendidos por la forma en que ambicionaban el oro. La avaricia no existía en nuestro pueblo. Pero bueno, se quiere establecer como forma de vida la corrupción, la gente resiste, y ahora resulta que se combate la corrupción y por consecuencia por ese acto, por esa decisión, empiezan a recibir lo que antes no les llegaba. Imagínense lo que significa eso en la toma de conciencia. Cuando estos pseudoperiodistas, ¿no?, mercenarios, van a poder voltear las cosas ante un hecho de cambio de mentalidad, pero además algo que se constata, hechos. ¿Cuándo van a poder con eso? Pero está muy difícil que lo entiendan, porque imagínense una gente que se formó clasista, que se formó racista, con un modelo aspiracionista, en donde el dinero es su Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer cambiar? Es muy difícil. Se hace cambiar a la mayoría de la gente que ha padecido de la opresión, de la explotación, de las injusticias, y a los jóvenes. Pero los otros no, los otros son como el señor este que sacó la cartera. ¿Por qué no pones esa imagen? O sea, el señor que saca la cartera y que agarra así a un migrante. Sí, no, mejor no lo ponga, porque no. Pero es lo más normal entre ellos. Es un pensamiento conservador, clasista, racista, pero no es nada más él. Afortunadamente no son mayoría, no son mayoría, pero sí existe ese clasismo, ese racismo. También tenemos que celebrar el que por esto que está sucediendo, dicen ellos polarización, no, concientización, toma de conciencia, politización, más información. La polarización es la que existía y sigue existiendo, de que unos cuantos lo tenían todo y la mayoría carecía hasta de lo más indispensable. Es así, es una monstruosa polarización, una monstruosa desigualdad. Esto no,
Eso al contrario. Esto está ayudando muchísimo a purificar la vida pública y va a continuar. Entonces, para responder tu pregunta, ¿en manos de quién está? De que siga la transformación de la gente. ¿Sí? Al momento de, si es lo que decíamos antes, es un arma muy poderosa el voto y vale lo mismo el voto de un campesino, de un obrero, de un académico, de un intelectual, de un gran empresario. Es lo mismo. No hay ciudadanos de primera y de segunda. No, somos iguales. Por eso la democracia, importante, digo, es muy importante. Y también el que estemos informando, porque manipulan mucho. ¿Qué les queda a ellos? Todo el aparato de manipulación. Gramsci decía que el Estado era una ideología y un aparato de fuerza, de poder. Entonces, ¿qué les queda? Pues apostar a la manipulación. La mentira. Pero les deseo suerte, porque no la tienen fácil. Ya este pueblo dijo basta y ya no permite la manipulación. Entonces sí estamos avanzando, es en lo que más hemos avanzado. El pueblo de México es de los más politizados del mundo y no es de ahora, es de tiempo atrás, desde hace miles de años, pues somos herederos de grandes civilizaciones que fueron excepcionales en todo. Tenemos por eso una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, parece, no quiero nunca que se malinterprete, porque cada quien tiene su forma de ser y de pensar, o de pensar y de ser, lo que se conoce como idiosincrasia. Pero, ¿por qué los mexicanos no tenemos la misma adicción a las drogas que tienen en Estados Unidos? Lo digo con todo respeto. Y es un asunto que nos duele a nosotros, porque estamos hablando de que pierden la vida 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos por el fentanilo y por otros químicos. Jóvenes. Por eso cuando viene, ¿cómo se llama? Es el que gana más de todos los periodistas, ese debe de ganar como 15 millones de pesos mensuales. Jorge Ramos, y dice, México es el país más violento. Yo no, primo hermano, ¿dónde estás tú? ¿Qué no estás viendo?
que eso no es violencia. 100,000 jóvenes cada año mueren por fentanilo. Acabo de recibir a unos legisladores preocupados del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y me dice un diputado del Partido Republicano, tejano, que el novio de su hija pierde la vida por fentanilo. Entonces, pero es, yo diría, el más grave problema que tienen en Estados Unidos, el consumo de drogas. Entonces, ¿por qué aquí no? Es así. Por los valores que hemos heredado de nuestras antiguas culturas. Eso nos protege. Y eso hay que cuidarlo mucho, evitar la desintegración de las familias. La familia para nosotros es la principal institución de seguridad social. La familia en el sentido moderno, pero la familia. Y eso que estemos juntos y que apapachemos a nuestros hijos, que no se sientan solos y que no busquen la felicidad en las drogas, porque eso es felicidad transitoria que produce infelicidad. Eso no es felicidad verdadera. Entonces, que todos ayudemos a fortalecer nuestros valores, nuestra identidad, el orgullo de ser mexicanos. Y no estemos pensando en imitar, ¿no? Porque se había llegado a eso, a imitar a los de otros países. No, si México es una potencia cultural en el mundo, eso, fortalecerlo, y se está entendiendo cada vez más. Es un gran orgullo ser mexicano y por eso salimos adelante. Y la corrupción no tiene nada que ver con nuestras culturas. Bueno, se llegó a decir hace poco, una autoridad de las de mero arriba hasta la punta, hasta el pináculo, llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Fíjense cómo andábamos para atreverse a eso. ¿Cómo no va a haber este señor que saca la cartera, ¿no? O otra señora que me grita, ¡naco! Andrés Manuel, eres un naco. Pues claro, ¿no? ¿De dónde viene lo de naco? Pues de la cultura totonaca. Pero fueron los que construyeron Tajín. Decía el maestro Bonfil, que hablaba y creó el concepto del México profundo. Hablaba que eran civilizaciones sometidas a las nuestras, civilizaciones sometidas. Entonces, eso es lo que tenemos que
remontar y exaltar nuestros valores, porque eso es lo que nos protege. ¿Qué es lo que nos saca adelante ante terremotos, inundaciones, epidemias, malos gobiernos? Pues lo que somos, nuestras culturas. Se va el embajador de Francia y se vino a despedir de Beatriz, mi esposa, un gran embajador, un gran embajador. Y me platicaba a Beatriz que le preguntó, porque es un admirador, ¿no?, de México, como muchos extranjeros que quieren y admiran a nuestro país. Y se va con ese pesar, aunque se va por una causa también muy humana. Y Beatriz le preguntó: ¿y qué? ¿Vas a extrañar más de México? Dice: la diversidad de las culturas, la diversidad cultural. O sea, lo extraordinario de nuestro país, la grandeza cultural de México. Es un mosaico cultural. Entonces, vamos a seguir apoyando a México. Vámonos a desayunar, ¿no?